Bienvenidos a la vida de Napoleón Bonaparte. Este documental te llevará en un viaje por la vida y la época de una de las figuras más influyentes de la historia mundial. Nacido en la isla de Córcega en 1769, Napoleón alcanzó grandes alturas durante la Revolución Francesa y dejó una huella imborrable en Europa y el mundo en general. El joven Napoleón estuvo muy influenciado por los disturbios políticos de su época. Su padre fue un firme partidario de la Revolución Francesa e inculcó en su hijo un sentido de lealtad a la causa. Esta educación temprana, combinada con su inteligencia y ambición innatas, marcó el comienzo de un viaje notable. Napoleón asistió a una escuela militar en Francia y rápidamente ascendió de rango. Su genio táctico fue evidente desde una edad temprana, y era conocido por su intrépido liderazgo en el campo de batalla. Estaba destinado a grandes cosas y la revolución serviría de escenario para su ascenso. El caos político de la revolución creó una oportunidad para Napoleón. Lo agarró con ambas manos y su ascenso al poder fue meteórico. Sus éxitos militares le trajeron la adulación del pueblo, y pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1799, Napoleón se convirtió en el primer cónsul de Francia y, efectivamente, en su gobernante. No perdió tiempo en instituir una serie de reformas. Su Código Napoleón, un sistema jurídico uniforme, sigue siendo la base de los sistemas jurídicos de muchos países occidentales. Con su posición ahora segura, Napoleón dirigió su ambición hacia Europa. Sus campañas militares fueron magistrales y creó un vasto imperio que se extendía desde España hasta Rusia. Sin embargo, a pesar de su brillantez militar, el duro invierno ruso y la resistente armada británica resultarían ser su perdición. Después de la desastrosa campaña rusa, y la posterior derrota en la batalla de Leipzig, Napoleón se vio obligado a abdicar en 1814. Fue exiliado a la isla mediterránea de Elba pero, fiel a su naturaleza, no aceptó la derrota. En 1815, hizo un regreso dramático conocido como los 100 días. Regresó a Francia, fue recibido con los brazos abiertos por el pueblo y marchó para recuperar el poder. Sin embargo, este segundo reinado duró poco ya que sufrió una derrota final en la batalla de Waterloo. Napoleón fue exiliado una vez más, esta vez a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Fue aquí donde pasó los últimos años de su vida. Es posible que haya sido derrotado en el campo de batalla, pero su influencia intelectual sobrevivió a cualquier revés militar. Napoleón dedicó su tiempo a escribir sobre Santa Elena. Sus memorias y sus reflexiones sobre la historia y la política proporcionaron conocimientos valiosos para las generaciones futuras. Incluso en el exilio, siguió ejerciendo una profunda influencia en la vida intelectual en Europa. Napoleón finalmente sucumbió al cáncer de estómago en 1821. A pesar de todos sus defectos y fracasos, siguió siendo una figura icónica en la historia mundial. Su visión de una Europa unida, un continente de libre comercio y valores compartidos, sigue siendo una aspiración duradera. El legado de Napoleón sigue vivo en las instituciones y leyes que implementó. Sus innovaciones en guerra, táctica y estrategia continúan estudiándose y aplicándose en academias militares de todo el mundo. Pero quizás su influencia más duradera haya sido en la idea del potencial del individuo para lograr logros extraordinarios, independientemente de su nacimiento o circunstancias. Napoleón Bonaparte era efectivamente una figura compleja. Algunos lo ven como un libertador, un hombre que luchó por difundir los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Otros lo ven como un tirano hambriento de poder, cuya ambición provocó la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Cualquiera que sea la perspectiva que uno adopte, es imposible ignorar su impacto en el mundo. Sus campañas volvieron a trazar las fronteras de las naciones, sus reformas cambiaron el curso de los sistemas legales y gubernamentales y sus ideas continúan dando forma al panorama político actual. Napoleón era un hombre de grandes contradicciones, un genio militar y un pensador político radical. Era profundamente ambicioso, pero profundamente influenciado por el sufrimiento que vio en los campos de batalla. Soñaba con una Europa unida incluso mientras libraba guerras devastadoras. Napoleón Bonaparte sigue siendo un símbolo poderoso, más de 2 siglos después de su muerte. Es un recordatorio de las alturas a las que puede elevarse un individuo, y de las consecuencias trascendentales que pueden derivarse. Es una de las figuras más duraderas de la historia mundial, y su extraordinaria vida aún captura la imaginación de millones de personas. Desde los humildes comienzos hasta las alturas del poder, desde los aplausos de las masas hasta la soledad del exilio, la vida de Napoleón Bonaparte es un testimonio vivo de las cimas y valles de la existencia humana. Una historia de gloria y tragedia, de ambición y derrota, pero sobre todo, una historia de resiliencia e influencia duradera. Al finalizar este viaje, nos quedamos con la impresión indeleble de un hombre cuya vida fue una narrativa dramática, una historia de la vida real de la pobreza a la riqueza que todavía nos cautiva y resuena. Su ascenso, su reinado, su gobierno, su caída todos dejan una profunda huella en las páginas de la historia. En el proceso, nos ofrecen lecciones conmovedoras sobre la condición humana, la marcha silenciosa e inexorable de la historia y la búsqueda duradera de poder, gloria e inmortalidad.
Mientras nos despedimos del genio emperador exilio tirano corso, Napoleón Bonaparte, él mismo se ha convertido, en palabras de Víctor Hugo, en un alma inmortal. A pesar del paso del tiempo, persiste el atractivo de Napoleón y su época. Sigue siendo una figura convincente y su vida sigue siendo estudiada y debatida. E incluso cuando la historia cambia su perspectiva, el hombre que pasó de ser un oscuro corso a ser dueño de Europa y viceversa, continúa intrigando y cautivando. ¿Cómo recordaremos entonces a Napoleón Bonaparte? ¿Como visionario o como conquistador? ¿Un hombre de razón o de ambición? ¿Como ascendente y descendente, o como arquitecto persistente del cambio? Las respuestas a estas preguntas siguen eludiéndonos, lo que es quizás el mayor epitafio de su inmensa complejidad. Al considerar la tumultuosa y trascendental vida de Napoleón Bonaparte, recordamos sus propias palabras: la historia es la versión de acontecimientos pasados en la que la gente ha decidido ponerse de acuerdo. Las perspectivas de numerosos historiadores y eruditos que han dedicado sus vidas a comprender el complejo legado de Napoleón solo han servido para subrayar la medida de la verdad en estas palabras. Nuestro viaje a la vida de Napoleón Bonaparte ha sido un testimonio del poder de su legado, y de la fascinación duradera que continúa ejerciendo sobre la conciencia humana colectiva. Como proverbial gigante de la historia, cada paso de Napoleón continúa resonando en los pasillos del tiempo. Entonces, ¿cómo lo recordaremos? ¿Como estratega militar por excelencia? ¿O como un reformador visionario? ¿Como un águila elevándose a alturas triunfantes? ¿O como un espíritu destrozado confinado a las rocas de Santa Elena? La elección, de hecho, es nuestra. Para concluir, está ampliamente claro que Napoleón fue efectivamente un coloso, un peso pluma histórico y político, que dictó el flujo de los acontecimientos durante un periodo de la historia mundial conocido como la era napoleónica. Muchos han emulado, de manera un tanto abierta, sus estrategias militares, mientras que muchos protestan ante su brutal régimen autoritario. Sin embargo, nadie puede negar o dudar del encanto seductor, y la voluntad implacable de un hombre que, a pesar de su brevedad física, logró proyectar una inmensa sombra a lo largo y ancho de Europa y, de hecho, del mundo. A medida que el telón final llega a su fin, hay que mencionar que esta narración es solo una entre muchas que cuentan la historia del corso que llegó a dominar Francia, conquistar Europa y, sin embargo, dejar una huella imborrable en las páginas de historia mundial. El misterio, el enigma de Napoleón Bonaparte, sigue entrando en nosotros, para tirarnos, así como las mareas son arrastradas inexorablemente hacia la orilla, impulsadas por fuerzas desconocidas e insondables. Que la vida de Napoleón Bonaparte sea una lección en la búsqueda incesante de la ambición, en el poder transformador de las ideas, en la fuerza abrumadora de la determinación humana. Su vida, llena de grandeza y grandiosidad, y su legado, marcado tanto por el aprecio como por la crítica, siguen siendo una fuente de fascinación e inspiración, un faro que nos guía a reflexionar sobre las alturas que los humanos pueden alcanzar y los mínimos que pueden alcanzar. Han transcurrido unos 200 años desde que Napoleón dio su último suspiro en las solitarias rocas de St. Helena. Sin embargo, su carisma, su pura audacia y su inquebrantable determinación de cambiar el rumbo de la historia continúan haciéndonos cuestionarlo, admirarlo, respetarlo, reverenciarlo y criticarlo. Puede que no lo entendamos del todo, pero nos sentimos atraídos hacia su historia, obligados por el magnetismo de su personalidad, y seducidos por la grandeza de su monumental legado. Napoleón Bonaparte, el hombre que luchó y moldeó el destino del mundo, el hombre que vivió siglos enteros en apenas 52 años, el hombre que impactó nuestra conciencia histórica, ha pasado a la agonía de la historia, pero perdura de manera muy vibrante en nuestros corazones y en los anales del tiempo.